Publicada en el año 2014, esta novela narra el proceso de duelo que sufre Juliana, que es una mujer de más de 40 años que sufre la pérdida de su marido producto de un cáncer y que se ve enfrentada a este proceso de tener que salir adelante a pesar del dolor y de la depresión que todo este proceso de pérdida implica. Para esto, la autora se basó en un hecho real, que fue la historia de su amiga, que era una mujer argentina, igual que Juliana, que se radicó en España siguiendo a su esposo y que sufre la pérdida de su esposo producto de una enfermedad. Entonces, como la muerte estaba en cierta forma anunciada, se sabía, el marido de esta mujer le dice, más bien le pide, porque él era usuario de Facebook, le pide que ella siga usando Facebook y posteando en nombre de él. Entonces, esta mujer argentina, siguiendo los deseos de su esposo, el 29 de cada mes posteaba un mensaje recordando a su esposo. Un mensaje bastante sentido, bastante emocional y transparente de sus sentimientos, de su estado de ánimo hasta el momento, de en qué proceso del duelo estaba, etc. De lo que estaba haciendo, de lo que era su vida y de todo eso. Y Carmen Amoraga ve esta situación, ve que esta mujer está posteando los 29 de cada mes, que está sufriendo por la pérdida de su esposo y obviamente se conmueve interiormente. Entonces le conversa y le pide autorización para escribir un libro basado en esta situación. Sobre todo cautivada por el hecho de usar Facebook como un medio para hacer catarsis, para sacar lo que esta mujer tiene adentro, todo ese dolor, todos esos sentimientos que tenía en su interior de angustia, rabia, ira, negación, en fin, todos los sentimientos que la pérdida de un ser querido producto de la muerte implica. Y esta mujer le da autorización y entonces Carmen Amoraga, que es la autora del libro, comienza a escribir la historia, tomando todos estos hechos que son verídicos. Verídico, la nacionalidad de la mujer que perdió al marido, el hecho de que él haya muerto producto de una enfermedad, el hecho de que ella usara Facebook y otras cosas más que se señalan en el libro. Pero también Carmen incluyó elementos de ficción, como es el hecho de que ella, por ejemplo, quería que Juliana, la protagonista del libro, tuviera una personalidad más tímida e introvertida, cosa de darle más relevancia al uso de las redes sociales como Facebook y WhatsApp para expresar emociones, cosa que se da mucho en el tema de las redes sociales, donde la gente es muy dada a expresar cariño o a expresar sus sentimientos cuando está detrás de la pantalla, en lugar de hacerlo cuando está enfrente de la persona en cuestión. Pero acá en el libro se le da relevancia a ese hecho. Y de hecho Juliana, que es el personaje principal, usa Facebook continuamente para hablar de su esposo, para hablar de su vida, para hablar del dolor y de toda la angustia que la pérdida de su esposo le está provocando. Y el libro en sí es eso, básicamente. Todo el proceso de duelo que sigue a la muerte del esposo. Y de hecho el libro está dividido en 5 partes, siguiendo cada una las 5 etapas del duelo que sufre una persona. En primer lugar está la negación, y hay un capítulo para eso. Segundo está la ira, luego la negociación, luego la depresión y por último la aceptación. Pero eso muy al final. Por tanto, hay todo un proceso de investigación en cuanto a cómo enfrenta el duelo una persona y las fases que se enfrentan y cómo cada persona lo desarrolla. Y eso, al ser un libro tan cargado emocionalmente porque implica tanta pena, tanta tristeza, es un libro que de verdad te llega y que te hace pensar, reflexionar, llorar también y emocionarte mucho, porque la muerte es lo más definitivo que tiene la vida. Irónicamente, porque no hay vuelta atrás. Una persona, una vez que muere, ya no hay vuelta atrás. Una pelea se puede arreglar, una discusión se puede arreglar. Cualquier otra cosa tiene solución, excepto la muerte. Entonces, enfrentarse a esa situación es bastante chocante. Incluso a través de un libro, incluso a través de la historia de otra persona, que es Juliana, un personaje ficticio, pero basado en hechos reales. Entonces, es un libro a su vez de autoayuda y también de ficción y también de realidad, porque está basado en hechos reales. Entonces, es una mezcla de estos tres elementos. No obstante, este hecho de que sea tan cargado emocionalmente y tan veraz en el tratamiento que se le da a la muerte de una persona
y el vacío que deja en sus seres queridos se hace un poco difícil de leer más al final de la historia, porque la primera mitad, por lo menos en mi caso, la leí muy rápido. No me di ni cuenta y iba por la mitad. Sin embargo, de ahí en adelante el libro se vuelve bastante repetitivo porque abarca las mismas situaciones prácticamente y se hace un poco más tedioso de leer. Aún así, es absolutamente recomendable y logra lo que tiene que ser un libro, que es darte consuelo, apoyo y consejo cuando uno lo necesita.